Si yo miro el valor nominal, que es lo que vos mencionaste, el peso, ¿cuántos pesos necesita una familia tipo que es de 4 personas, padre, madre y 2 chicos pequeños? Impacta sobre todo cuando uno va mirando la historia. La historia es, bueno, ¿cuánto era hace un año atrás? ¿Cuánto es ahora? Entonces claramente eso impacta, que son estos 47.200 pesos. Cuando yo lo miro desde la variación porcentual mensual, no me asusta demasiado. ¿Por qué? Porque la variación de la canasta, digamos, básica total, que es esto que vos mencionabas, de la línea de pobreza, varió 1,2 con respecto al mes pasado, y lo que es línea de indigencia, que es la canasta, digamos, básica alimentaria, 1,6. Claramente cuando hay procesos inflacionarios y que venimos de muchas décadas y sobre todo los últimos años con procesos inflacionarios muy grandes de 55% de inflación el año pasado, vamos a estar cercano al 40 este año, son números muy grandes. 1,2 o 1,6 no es muy grande. Siempre cuando lo comparamos con otros periodos que tuvieron un impacto muy grande. Por ejemplo, septiembre del año pasado, octubre del año pasado teníamos índices inflacionarios del 6%, 5 o 6%, y las canastas tenían una variación entre el 4 y el 5%. Entonces, ahora estamos hablando de 1,2, 1,6, entonces en porcentaje no es tan grave, pero cuando hablamos de pesos y la familia no tiene la oportunidad de generar esa cantidad o ese volumen de ingresos, claramente ahí sí nos empieza a preocupar. Hay mucha gente, lamentablemente, en Argentina, millones te estoy diciendo, que no alcanzan a superar el umbral de pobreza. Sí, es lo que a uno lo inquieta, ¿no? Sobre todo esa cifra creciente porque esto obviamente se traduce en pobreza, ¿no? En la medida en que los ingresos no aumentan, y hay sectores enteros que están cayendo, ¿no? Dentro de la línea de pobreza. Sectores, me refiero a sectores laborales enteros que están cayendo en ese tremendo índice, ¿no? Totalmente, porque incluso esto, cuando uno mira canasta básica de consumo, siempre lo relaciona con índice de precios. Si el índice de precios está desbordado, y sobre todo dentro de ese índice de precios, el capítulo de alimentos y bebidas, que es el de mayor ponderación de la canasta, y es el que la gente de menores recursos, los ingresos que logra obtener, los destina exclusivamente a tratar de a comer, a comprar alimentos. Entonces, si el precio de los alimentos no tienen cierto control o están, digamos, variando permanentemente, efectivamente que van a necesitar cada vez más plata, cada vez más pesos, y encima esa cantidad, esos millones de gente que están en el sector informal o están trabajando en lugares precarios, es gente de las cuales se sienten muy perjudicadas. Por eso, digamos, uno mira con atención esto, y a medida que después de una crisis de 2 años de recesión, lo que es pandemia, que todavía esto va a durar en el tiempo, lamentablemente, hay mucha gente que se ha ido incorporando a este segmento más vulnerable. Gonzalo, también lo que uno piensa estamos en un periodo donde hay mucho control sobre los precios, sobre todo de los alimentos, no hay aumentos, por ejemplo, bueno, ahora ha habido uno recientemente, pero veníamos sin aumentos de combustible, veníamos con una situación controlada en cuanto a lo que es tarifas de servicios. Uno dice, bueno, si con todo esto tenemos estos niveles de inflacionarios y de incremento de la canasta básica, ¿qué pasaría si esto estuviera desregulado, no? Bueno, estaríamos hablando, ahí sí estaríamos con otro tono, digamos, de mayor preocupación. No es que no estemos preocupados, porque lo que hacemos nosotros es mostrar el dato técnico y cómo están las variaciones. Claramente, si no hubiera precios máximos, no hubiera controles sobre los servicios, sobre las tarifas, estaríamos hablando de otros números, lamentablemente, porque incluso si no hubiera un control medianamente prolijo, a mi entender, medianamente prolijo del tipo de cambio, nosotros sabemos que hace un año atrás, después de las PASO, hemos tenido un descalabro muy grande en el tipo de cambio. Una devaluación de un 25% en 2 horas, en cuestión de 2 horas, que después así fue septiembre. Septiembre pasado tuvimos un 6% de aumento de la inflación. Entonces,
si bien el tipo de cambio tuvo una variación, el oficial te estoy hablando, el acumulado desde el primer día hábil de este año hasta ahora, de un 25%, ha sido muy gradual y en muchos casos imperceptible. No han estado nuestros ojos destinados a ver qué pasaba con la variación de la moneda, del dólar, como sí lo fue el año pasado. Sin embargo, si esto no hubiera pasado, estaríamos hablando de valores mucho más grandes. Vos pensás que el año pasado tuvimos 55%, este año posiblemente lleguemos al 40%, son 15 puntos porcentuales menos, no es menor. El tema es que estamos en niveles altísimos y va a costar mucho tiempo en seguir bajando el ritmo inflacionario. Gonzalo, ¿cuál es la proyección de inflación que se hace para este año? Mira, es lo que yo te estoy diciendo, es cercano al 40%. Sí. Algunos empezaron a principio de año con otros, digamos, las expectativas, ustedes saben que cambian de forma permanente y se adapta a las señales del gobierno, a las señales internacionales, etcétera. A principio de año se pensaba que iba a ser 42% este año, hoy se está pensando cerca del 38% anual. Ha ido bajando, han ido transcurriendo los meses y las expectativas inflacionarias de este año han ido bajando. Pero como han ido bajando, han ido subiendo para el año que viene. Sí. El año que viene, a principio de año, se esperaba que el 2021 iba a tener una inflación del 30 y hoy está en 47, es decir, 17 puntos más. Mientras que la inflación del 2020 era del 42 y ahora se está pensando sea de casi el 38, son 4 puntos menos. Es decir, la gente está pensando, los analistas, que toda esta cantidad de emisión monetaria que está contenida va a impactar más en el año próximo que lo que va a ser este año.